Mensajeros del Futuro es una novela histórica que nos narra las vicisitudes y peripecias existenciales de una pareja de aventureros, pero sobre todo de dos soñadores, que cambiaron para siempre la visión de nuestra relación con la naturaleza y su biodiversidad. Es la nueva novela de la escritora Lola Pereira, una obra cimentada en una pormenorizada investigación que abarca años de entrevistas y una sofisticada reconstrucción novelística basada en la recuperación de un invaluable epistolario. Soy una persona que llegué aquí hace 24 años, llegué de vacaciones y me enamoré de este país. Soy una persona muy sensible a la belleza y sobre todo a las relaciones humanas y, por supuesto, a todos los seres vivos. Y si me enamoré de este país es porque aquí hay mucha calidez y ahí me sentí bien, me sentí arropada. Y un día decidí que en Santa Teresa y Malpaís la educación no era la necesaria para que pudieran afrontar los empleos que surgían allí de cara al turismo. Por lo tanto, los chiquillos no terminaban ni primaria, no había formación. Cuando surgieron los empleos, tuvieron que cubrirse con personas de fuera. ¿Qué ocurría? Que la gente autóctona se quedaba en la calle. Los chiquillos y chiquillas habían comenzado ya con el tema de la prostitución y del tráfico de drogas, ¿verdad? Así que me vine a San José a hablar con el Ministerio de Educación. En aquel momento me atendió doña Daisy Orozco, que era la directora del Senadi, y le expliqué mi preocupación. Y ella, que era una mujer muy bien dispuesta, valiente, decidida, me dijo: ¿usted se atreve a armar una telesecundaria? Y yo le dije que sí, sin saber lo que era, porque era algo, ¿verdad? Prefiero algo que desconozco a algo que es no. Encendí nuestras velas juntas, en un gesto inusual, siendo casi de día, pero algo me impulsó a hacerlo. Me asomé al corredor para recibir la brisa del mar en mi cara y al volverme, estremecida, pude ver que tu vela se había apagado, mientras la mía seguía alumbrando. Lo interpreté como un presagio fatídico. Todas las cosas tienen un significado, un propósito. Nada ocurre por casualidad. Las coincidencias no existen. Y yo lo sé. Creo que sería un poco injusto decir que yo la convencí para que escribiera esta novela. El que la convenció fue Jaime García, esencialmente Tommy, su amigo sueco también, y otra gente de la zona. Ella era la persona ideal para escribirla porque tenía 20 años de vivir en Santa Teresa y había es cofundadora del Liceo Rural de Santa Teresa. Entonces conoce muchísimo a la gente, conoce el lugar, conoce la naturaleza y conoce el ambiente donde vivieron y se desarrollaron Nicolás y Karen, y gente que los conoció. Entonces ella ya estaba impregnada de ese ambiente, por eso era la persona ideal para escribirlo, pero también porque Lola tiene una sensibilidad muy particular respecto a la naturaleza. Ella siente la naturaleza de una manera muy especial, tal vez parecida a la de Karen. Hace unos años, el profesor Jaime García llegó a Cabo Blanco a decir que había que contar la historia de Cabo Blanco porque era muy importante para el país y porque además era una deuda que se tenía con las personas que la hicieron posible, que fueron los protagonistas de esta historia, ¿verdad? Karen y Nicolás. Y cuando Jaime dijo que había que contar aquello y vino a visitarnos a Tommy Ashberg y a mí, pues pensamos que sí, que Jaime tenía razón. Tommy Ashberg es una persona muy importante en esta historia. Es un sueco que es el presidente de la Fundación Amigos de Cabo Blanco y que ha ayudado a lo largo de la historia de Cabo Blanco y siguen manteniendo un programa de educación ambiental en escuelas y colegios de la zona. Tommy Ashberg, como conoció a doña Karen, tenía mucha documentación. Yo estaba de casualidad allí, o no,
no hay nada casual, ¿verdad? Estaba por pura sincronía. Y cuando Jaime llegó, Tommy ya me había dicho, posiblemente venga un profesor y yo no sé si tengo ganas de ponerme a trabajar tanto buscando la documentación. Pero cuando Jaime llegó y habló y explicó lo que quería hacer, yo le dije, Tommy, tienes que ayudarlo, porque Jaime quiere lo mejor para este país y está en la misma línea que estaba doña Karen, don Nicolás y que estamos nosotros, los conservacionistas. Así que Tommy dijo, ok, pero dijo con una condición, que Lola escriba esta historia. Y yo contesté inmediatamente que no sabía si sería capaz de escribir esta historia. Así que no podían dejar semejante responsabilidad en mis manos. Un día desapareció una pluma de oro de un visitante. Él no la encontraba en parte alguna y era un recuerdo de su juventud, con gran valor sentimental, además del económico. La buscamos durante un buen rato sin que tuviéramos éxito en la búsqueda. Entonces le expliqué la costumbre de Liz, la pisota. Él me miró con gesto incrédulo y supongo que pensó que estaba loca. Pero yo ignoré su gesto e imité el llanto. Sentada en el corredor, apoyada en la mesa, tapé mi cara con las manos y comencé a gemir. No habían pasado ni 2 minutos y estaba Liz entregándome la pluma para mi regocijo y la demostración de su absurda desconfianza. Y Jaime vino e hicimos varias entrevistas. Y un día, en una entrevista a un abuelo de 2 de mis alumnos, me dolió esa entrevista, porque lo que contó ese abuelo de mis alumnos fue terrible sobre Nicolás y Karen, sobre el daño que les habían hecho quitándoles sus tierras, ¿verdad? Ellos eran precaristas en Cabo Blanco, les expropiaron, pero bueno, fue el gobierno el que les expropió con el dinero que habían conseguido Karen y Nicolás, pero que nunca tocaron. Entonces, cuando salimos, Jaime y yo, sinceramente yo salí triste, porque mi reflexión fue, si nosotros nos esforzamos tanto en el colegio por sensibilizar a los chiquillos en la importancia de la conservación de los recursos naturales, y resulta que cuando llegan a su casa, sus familias hablan de esta forma, va a ser muy difícil que logremos éxito en nuestro propósito. Así que ese mismo día tomé la decisión y se lo dije a Jaime al salir, le dije, Jaime, voy a contar esta historia porque mis alumnos necesitan conocerla. Me senté delante de la computadora y llegó Karen a contarme. Y me puse a escribir. Y Karen llegó y me contó y yo me puse a escribir y los primeros capítulos de este libro están escritos esa noche. Escribí toda la noche y escribí hasta que era de día. Me fui unas horas a dormir y luego volví a Karen. Esos capítulos primeros son de ese día. A lo largo de toda la novela sentí la presencia de Karen conmigo. Hubo muchas cosas que cuando creía que ya no podía seguir adelante en la novela, ocurría algo y me permitía seguir avanzando. Ideología de los vertebrados, de Mauricio Ventanas. Como un caleidoscopio, este libro explora temas y problemas con fina ironía. El cosmos, las leyes de Ademir, palabras inventadas, la búsqueda del sentido y un inventario de torpezas en nuestra existencia se dan cita en estos relatos. La sabiduría ancestral de las civilizaciones mesoamericanas precristianas, habitantes originales de las zonas de Cabo Blanco, impulsaban prácticas mágicas relacionadas con el culto a los muertos, de formas similares a muchas civilizaciones arcaicas. Estas prácticas sagradas desarrollaban estructuras ceremoniales en las que los muertos extendían sus relaciones con los vivos a través de los sueños. Parte esencial de la recreación y construcción de la novela Mensajeros del Futuro ha sido la estrecha conexión de la autora Lola con los personajes históricos de la novela en sus propios sueños. Y desde que nos vimos es como si nos hubiéramos conocido toda la vida, Lola y yo, a pesar de que ella
bueno, es gallega, pero las almas no tienen nacionalidad, ¿verdad? Y los sentimientos tampoco. Y cuando le propusieron a ella escribir esta novela, yo sí dije, sí, Lola, sí, pero tenés que hacer un trabajo de soledad muy grande. Porque yo como novelista sé que si uno no se aísla y si uno no corta las relaciones con el mundanal ruido, los personajes no se acercan y la historia sale artificial. Olof, amor mío, hoy tengo una buena noticia. Por fin, de Parques Nacionales enviaron un administrador para la reserva. Vino a presentármelo Julio. Es joven, unos 30 años. Se llama Joaquín y tiene aspecto de indígena, con el cabello largo y negro partido en la mitad de la cabeza y sujeto por una cinta en la frente. Porta varios collares con amuletos de dientes y colmillos que no pude identificar. Me gusta su voz, limpia y cálida, pausada y suave. Su aspecto es el de un hombre de paz. Intuyo una voluntad insobornable y una bravura sin límites para defender a las criaturas. No fue una decisión tomada a priori. La novela se fue haciendo presente. La novela me llamó totalmente. Yo soy una enamorada del cuento literario, porque el cuento para mí es una miniatura perfecta. El cuento empieza y termina, ¿verdad? Es como un huevo y es además necesario comprimirlo mucho para poder contar en poco espacio esa historia y que la entiendan los lectores. Y claro, aunque es el que más me gusta, yo no podía contar todo esto en un cuento. Yo quería escribirlo a través de una novela que resultase atractiva. No sabía si yo sería capaz de semejante cosa, ¿verdad? Pero que lo iba a intentar. Y yo quería que mis alumnos de Santa Teresa y de toda esa área quisieran leer ese libro. He estado recorriendo el bosque antes de venir a visitarte. Los mangos están ya muy crecidos. Creo que antes de un mes estarán en su punto para recolectar. Hoy llevo unas papayas hermosas y perfumadas para los licuados. Los nísperos, desgraciadamente, ya se están acabando, pero la cosecha fue abundante, igual que los caimitos, que han crecido muchísimo. Son árboles imponentes, igual que los árboles de mango, con esa frondosidad asombrosa que me hace sentir tan poca cosa a su lado. A mí no me gusta escribir en primera persona, fíjese, qué curioso. Prefiero siempre la tercera persona porque da otro juego. La narrativa puede ser diferente porque es la que está viendo, ¿verdad?, desde un cierto punto. Yo empecé a escribir esta novela el 24 de diciembre de 2014. Fue la primera vez en mi vida que no fui a pasar la Navidad en familia en España. Esa noche del 24 de diciembre que yo no fui a España, cené en casa de unos amigos y llegué a mi casa pronto, pero no tenía ganas de irme a la cama y me senté en la computadora. Curiosamente, ese 24 de diciembre hacía 54 años exactos de la primera carta que escribió Nicolás para pedir ayuda para Cabo Blanco, pero yo no lo sabía. No sabía qué voz narrativa iba a utilizar, no sabía por dónde iba a empezar. Me senté delante de la computadora y llegó Karen a contarme y me puse a escribir. Y Karen llegó y me contó y yo me puse a escribir y los primeros capítulos de este libro están escritos esa noche. Escribí toda la noche y escribí hasta que era de día. Apenas dormí, me fui unas horas a dormir y luego volví a Karen. Esos capítulos primeros son de ese día. A lo largo de toda la novela sentí la presencia de Karen conmigo. Hubo muchas cosas que cuando creía que ya no podía seguir adelante en la novela, que estaba como parada porque en la investigación no me permitía avanzar, ocurría algo y me permitía seguir avanzando. Hubo muchas ocasiones mágicas en esta novela. Una dimensión fundamental del mundo editorial es la producción de imágenes.
Estas abarcan un amplio espectro de posibilidades, que van desde dibujos, pinturas, xilografías, hasta bocetos en muchas técnicas variadas. En la UNED, las necesidades iconográficas de las publicaciones se determinan de acuerdo a la naturaleza de los libros. Muchas publicaciones UNED son soportadas, ampliadas o complementadas por las ilustraciones. En los libros infantiles, las ilustraciones sostienen el texto, dan fuerza y vitalidad a las narraciones. En las unidades didácticas, amplían y completan la comprensión de los contenidos. En la poesía y narrativa, son una reinterpretación aumentada del contenido textual. La significación y la importancia de las imágenes para los libros UNED es muy grande y diversa. La editorial de la UNED emplea a un grupo profesional de alta excelencia para suplir las imágenes, que posteriormente se incluyen en los libros. En este grupo destacan María Zúñiga, Edi Castro, Eduardo González, Carmen Teresa Mora Ureña, Erika Ribens, Evelyn Valenciano Coto y Rebeca Vargas, entre otras. Meloncito y otros cuentos, de Graciela Corbalán. Cuentos infantiles basados en historias que el padre de la autora le contaba cuando era pequeña y en otras que luego ella misma fue creando para el disfrute de sus nietos y sus amigos. Los sueños se desdoblan en varias capas. En las sagas escandinavas y en el paganismo nórdico, los sueños también avisan. Atisban el futuro, predicen lo que trae el tiempo. Hace más de 60 años, una mujer danesa soñó muchas cosas. Entre ellas, soñó un país de América con 2 penínsulas. No sospechaba que semejante cosa existiera en la parte meridional de Centroamérica. Tampoco sabía que su vida iba a estar determinada en el movimiento pendular entre esas 2 cuasi ínsulas. Junto a su esposo, quien llevaba el nombre vikingo de Westberg, que en sueco significa montaña blanca, iban a ser los fundadores ya no de una montaña blanca, sino de un cabo blanco. Yo le ayudaba a traducir las cartas del inglés, como las de la doctora Nolfi, donde vivieron Karen y Nicolás antes de venirse acá. Y Tommy era el que le ayudaba a traducir las cartas de Nicolás y Karen del danés y del sueco, ¿verdad? Porque Nicolás sueco, Karen danés. Entonces, digamos que yo ayudé a preparar ese medio vacío que tenía que estar vacío para que pudiera la novela, las voces que iban a contar la novela, entrar. Esa fue mi parte del trabajo. Pero Lola, hubo un momento en que una vez, porque Lola es así, y así fue con la secundaria, que ella fue una de las principales impulsoras. Cuando a Lola se le mete algo, como buena gallega, cuando se le mete algo, lo hace. Entonces, cuando ella decidió que iba a escribir la novela, realmente cortó y se quedó en silencio. Y ahí empezó ese proceso maravilloso. La razón para tener ese diálogo con Nicolás es que ellos eran una única unidad. Ellos se enamoraron en el momento que pusieron los ojos el uno encima del otro y no se volvieron a separar hasta el día de su muerte. Ellos eran 2 personas que mantenían como una conexión, aunque uno estuviera en la casa y otro se hubiera ido a hacer un recorrido a donde fuera, o Nicolás venía a San José y ella se quedaba en la casa. Ellos sentían el uno al otro. Entonces, por eso la pérdida de ella fue tan grande. Por eso su pérdida era inaceptable para ella, porque ellos eran una única persona. Leí hace años un cuento de Carmen Lira, una escritora de aquí, sobre la necesidad de que la muerte hiciera su trabajo, porque de otra forma, nada podría renovarse. Todo se iría haciendo viejo y nada nuevo podría florecer. Es un cuento interesante que invita a la reflexión. Querían vivir de una forma muy sencilla. De hecho, cuando llegaron a Montezuma, alquilaron una casa que en aquel momento era muy cara, un colón diario, y ellos se quejaban de que era mucha plata en aquel momento. Y fueron mirando a ver qué tierras les venderían para que la vida, para estar en contacto con la vida salvaje, pero
todavía en ellos no se había despertado tanto eso, sino que querían vivir de una forma simple, sin usar el fuego, sin utilizar los recursos que eran para las siguientes generaciones, porque ese era su sentimiento, que las generaciones de ellos y las anteriores estaban gastando muchos recursos que no permitirían la vida a las generaciones posteriores. Entonces, lo primero que se plantearon fue comprar un terreno en el que pudieran sembrar y vivir de lo que sembraban. Canalizaron el agua, compraron la tierra y durmieron una primera noche, porque no tenían casa, en el bosque que ellos habían comprado, y extendieron una sábana y durmieron sobre la sábana. Y contaban en una carta que aparece también en el libro cómo los animales se acercaron al extremo de la sábana y se quedaron allí, y ningún animal los atacó, y los mosquitos ni siquiera les picaron. Y ellos creyeron que no les picaron porque aquella tierra nunca había sido quemada, y pensaban que lo que hacía agresivos a los animales era el fuego. En un territorio que ha sido quemado, los animales se vuelven agresivos porque es un mecanismo de respuesta a la agresividad que han recibido. Así que esa primera carta que escriben es hermosísima, y cuentan al papá y a sus amigos en Suecia, ¿verdad?, cómo durmieron esa primera noche. Y ellos vivieron muy en contacto todo el tiempo con los animales salvajes. El cementerio está rodeado de árboles de almendro que se han hecho muy grandes y frondosos y que regalan una sombra apacible a los sepulcros. Desde el terremoto de 1990, cuando se elevó una parte del fondo del canal, el agua cubre más rápidamente el paso hacia la isla. Aquel día que juntos observamos un pequeño ataúd blanco, llevado por 4 mujeres vestidas también de blanco y sus rostros arrasados en llanto. En aquel momento pensé lo poco preparados que estamos para aceptar la muerte. Sin embargo, es lo único asegurado que tenemos cuando nacemos. Hay algo mal concebido en nuestra cultura que nos impide aceptar la vida en un ciclo continuado del que la muerte forma parte. La importancia de haber creado Cabo Blanco es que con Cabo Blanco se inicia en este país efectivamente una red de áreas protegidas, y este país comienza a ser en el ámbito mundial conocido precisamente por esa capacidad de generar vida, porque este país es un almácigo de vida. Tal vez este país sería otro muy diferente si Cabo Blanco no existiera, si no hubiera 2 personas que entregaron su vida de forma diferente para que Cabo Blanco existiera. La muerte los iba a encontrar sin aviso. Los Westberg dieron su vida por la conservación. Nicolás de forma violenta y prematura, y Karen con amor y comprensión. En una escarpada elevación de la reserva de Cabo Blanco, donde están sus tumbas, y sobre las que crecen imponentes árboles de espabel y ojoche, desde ahí se observa la perspectiva de un Mare Nostrum, que hoy día es una señal florecida, dirigida a la vergüenza de un mundo desquiciado en su furor civilizatorio. Lo que nos han heredado es la esperanza en el porvenir de la protección de la vida y sus inmensas posibilidades.